nada, Dios es todo. Jesús, te amamos. Ven y continúa con tu divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Continúa orando en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más en esta noche. Invocamos tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, asístenos, glorifícate en mi pequeñez, en mi ignorancia, en mi debilidad, en mi cansancio. Glorifícate en estos pequeños. Ven a escuchar en nosotros, ven a meditar en nosotros. Danos las gracias que necesitamos para poder comprender todas estas verdades que tú nos enseñas, para poder ser consecuentes con ellas, para poder vivir de acuerdo a tu santa voluntad, que podamos con nuestras vidas agradarte, glorificarte, consolarte. Ayúdanos, Señor, a estar más atentos. Tú sabes, Señor, cuánto nos cuesta estar atentos en medio de tantas distracciones, ocupaciones, de tantas cosas que nos preocupan o que nos ocupan todo el tiempo, nos preocupan o nos ocupan. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de poner esa intención divina en todo lo que hacemos, para que nuestra cotidianidad, aún nuestros actos más pequeños, sean gloria, sean adoración para ti, sean motivo de descanso para ti. Te ofrecemos, Señor, todo por tu iglesia en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de oscuridad, en estos momentos de división, de confusión, en estos momentos que tú más que nadie sabes, Señor, todo lo que está sucediendo en el interior de tu iglesia, para la cual te pedimos pronto que envíes esos apóstoles, esos misioneros, llenos de fuego, llenos de Espíritu Santo, llenos de valor, llenos de sabiduría, a través de los cuales tú confundas a tus enemigos, a través de los cuales tú, Señor, des el triunfo de la verdad, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el triunfo de tu voluntad. También por medio de San José, Señor, te pedimos por tu iglesia para que la defiendas de tantos enemigos que hay al interior de ella, de tantos herejes, de tantos traidores, de tantos apóstatas que viven como hijos de las tinieblas. Pedimos por su conversión, por el arrepentimiento de estas almas, especialmente de aquellas que, siendo consagrados a ti, viven como enemigos tuyos, tantos sacerdotes y obispos que no viven de acuerdo a tu voluntad. A ti, Madrecita María, te ofrecemos también cada palabra, cada acto, y te consagramos de nuevo nuestra vida. Te consagro la vida y los hogares de estos hijos, de estas hijas tuyas, para que tu Madre seas la que, como buena pastora que eres, nos lleves de tu mano hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Nos lleves de tu mano como tú tanto mismo lo quieres y como nos lo has pedido, nos lo has recordado en tu llamado. Danos las gracias para darte un sí, un verdadero fiat, un verdadero sí, para que nos puedas utilizar como tú quieres. Santos ángeles de Dios, ayúdennos y rueguen por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, entonces en esta noche vamos a ver este tema de, como estamos y como en los inicios, en temas así introductorios, vamos a hablar de la creación, que es el primer fiat, que es cuando, pues, digamos, es algo que es un misterio muy grande, y es que todo Dios lo hace en un acto único,
completo, eterno, perfecto, inmenso. Por eso el Señor pone como ejemplo el sol para que entendamos algo que pues humanamente es difícil de entender. Nosotros podemos ver en el sol eso, que el sol está en un único acto, ¿sí? Está en un solo movimiento, digámoslo así. El sol no tiene varios actos, solo está en un acto que es como un darse, que es ese te amo de Dios precisamente, a través del cual Él fecunda la tierra, ilumina, calienta la tierra, y pues gracias al sol es que hay vida, ¿no? Sin el sol pues sencillamente no habría vida en este planeta. Y para tantos pobres incrédulos que en su soberbia están completamente ciegos y niegan la existencia de Dios, ahí en eso tiene una prueba palpable de que Dios existe, y es que la tierra está en la posición exacta, perfecta para que haya vida, porque si la tierra estuviera un poquitico más cerquita del sol, ya todo se quemaría, o si estuviera un poquito más lejos del sol, pues todo se congelaría. Entonces está en el sitio preciso. Otro ejemplo que yo he puesto es para demostrar esa existencia de Dios, es que cuando hay un eclipse uno ve que como si el sol y la luna midieran exactamente lo mismo. Entonces como si todo fue una explosión ahí azarosa. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede explicar entonces que la tierra está en la posición perfecta? Además de todo, es que eso no tiene razón de ser. Yo trato de combatir mucho contra esa teoría de la evolución, porque ha hecho un daño grandísimo, y lo triste es que la inmensa mayoría cree en esa estúpida falacia, y se habla del eslabón perdido, y como digo yo, lo que está perdido es la cadena entera, ningún eslabón, toda la cadena está perdida, porque eso no tiene ninguna lógica, ningún orden. No hay forma de demostrar eso, pero como vimos en el imperio del subjetivismo y en la dictadura del relativismo, en que ya las ideas personales, que pueden ser de un loco, se imponen, ¿sí? Por ejemplo, Darwin era una persona llena de resentimientos y de soberbia. Entonces viene la gente a creerle a este señor, y a todos los filósofos y científicos que los ha utilizado es el demonio, muchos de ellos, ¿no? Pero uno ve verdaderos científicos y creen en Dios, precisamente porque estudian la perfección que hay con la física, con la química, con la matemática. Ellas mismas, esas mismas ciencias exactas o ciencias puras, les confirman al ser humano la perfección que hay detrás de toda la creación, como hay unas leyes, una armonía, unas medidas. O sea, alguien supremamente inteligente, infinitamente inteligente, pudo diseñar eso, solo alguien así. Entonces, si vamos a hablar un poco de qué dice el Señor sobre la creación. Entonces, si todo Dios lo hizo en un acto único, pero aquí en la dimensión temporal se va como manifestando poco a poco. Entonces es como el Dios está altísimo, entonces ese acto de Él como que viene a repercutir aquí en la dimensión temporal y se va manifestando, pero Él todo lo hizo en un único acto. Entonces vuelvo y repito, ese ejemplo lo vemos en el sol. Entonces el sol, a pesar de que está en un único acto, no es que él, por ejemplo, se prenda, se apaga, a veces sonríe, a veces se pone bravo, no, está en un solo movimiento. Pero de ese solo movimiento, ¿cuánta vida no genera? ¿Cuánto movimiento? ¿Cuánta fecundidad? Como dice el Señor, ¿quién puede contar cuántas semillas ha germinado el sol en su carrera durante tantos siglos? Solo Dios podría conocer una cifra tan inmensa de cuántos millones de billones de semillas ha fecundado el sol. ¿Cuántos seres humanos han visto el mismo sol? Pero el sol está ahí, pareciera incluso que está quieto. Cuando uno lo mira, por ejemplo, en el reflejo del agua, ahí se ve una bola de luz, pareciera quieta, pero está en un movimiento muy veloz de fuego. Ese es un ejemplo para entender eso del acto único. Bueno, entonces aquí el Señor nos dice, 3 veces la divinidad decidió obrar ad extra. Ad extra quiere decir externamente, o sea, fuera de la Trinidad. La primera fue en la creación,
la segunda fue en la redención y la tercera es el cumplimiento de mi voluntad, que se haga como en el cielo, así en la tierra. El Señor le dice a Luisa el 17 de mayo de 1925, si la creación se atribuye al Padre mientras que estamos siempre unidas las divinas personas en el obrar, la redención se atribuye al Hijo, y el fiat voluntas tua se atribuirá al Espíritu Santo. Es precisamente en el fiat voluntas tua donde el Espíritu Santo hará completo desahogo de su obra. Entonces, si las tres divinas personas confluyen y actúan en todos estos tres fiat, pero digamos que el protagonista al que se le atribuye la creación es al Padre, la redención al Hijo y el fiat de la santificación al Espíritu Santo. Pero ellos son inseparables, están los tres ahí confluyendo y no podría existir la una sin la otra, como ya les había explicado. O sea, para que exista la redención pues tenía que estar ya la creación, y para que exista la santificación tenía que ya estar la creación y la redención, o si no, no podría ser. Este cuadro pues ya lo habíamos visto, pero aquí pues resume muchas cosas. Aquí habría más cosas que añadir, pero bueno, en temas superiores las vamos a ir viendo. Sí, por ejemplo aquí el Padre, también podríamos decir que es el Antiguo Testamento, Fiat Lux, creación, don de la divina voluntad. Desde ahí hasta la venida de Jesús pasan 4000 años, ¿sí? Que son los primeros 4000 años, y en medio de esos 4000 años viene el diluvio, ¿sí? Que dice el Señor que esa es la primera renovación. Él renueva la tierra cada 2000 años, entonces la primera renovación es con el diluvio, la segunda renovación es con el diluvio de sangre de la muerte de nuestro Señor en la cruz, y la tercera renovación es la que está en acto, está sucediendo, que es un diluvio del Espíritu Santo a través del don de la divina voluntad. Imagínense eso. Entonces el Padre, Antiguo Testamento, Jesús, Hijo, el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo en el tercer fiat, los libros de la divina voluntad. Por eso el Señor habla, no sé si ustedes ya habían escuchado eso, si están muy nuevos tal vez no, pero a la doctrina de la divina voluntad el Señor la llama herencia de amor a mis criaturas. Mientras que en lo que está en la Sagrada Escritura lo llama testamento, o sea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y herencia de amor a mis criaturas. Entonces eso nos debe llevar a pensar que es a la luz de estos escritos que el alma o el ser humano, la iglesia, puede ir como a hacer efectivo lo que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Digo efectivo porque es ese ejemplo, ¿no? Con esas palabras. Si a mí me dan un testamento, yo lo puedo tener ahí como en letra, pero si yo no voy y lo reclamo y lo descubro y como que digo, bueno, a mí mis padres me dejaron este testamento, quiero pues que me den lo que está escrito acá. Entonces ya es muy diferente, o sea, es muy diferente yo tener el testamento a que me den esa herencia y ya yo pueda empezarla a disfrutar y cambia mi vida. O sea, cuando yo recibo una herencia cambia mi vida, o sea, se transforma toda esa riqueza en algo que va a alterar todos los aspectos de mi vida completamente. O sea, voy a cambiar de estrato, voy a cambiar de pronto de casa, de pronto de país, si fuera una herencia pues material, ¿no? Pero es un ejemplo para que entendamos espiritualmente lo que significa el don de la divina voluntad. Es un don a través del cual el alma va a poder hacer suyo todo lo que está en la creación y en la redención, o sea, en el primer fiat y en el segundo fiat, y va a poder vivir en su plenitud. Acuérdense que el Señor dice eso: yo no he venido a abolir la ley sino a llevarla a su plenitud, como a su perfección. Entonces el alma va a poder vivir más perfectamente tanto las cosas que el Señor nos pide o nos enseña en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque en el Antiguo Testamento hay cosas que se superaron o que ya no eran, o sea, como sobre todo esas cosas externas como de rituales, de ciertas leyes, de cosas más humanas, como menos sustanciales, menos esenciales, que se superaron. Un ejemplo, por ejemplo, lo de la circuncisión. A nosotros no nos toca circuncidarnos, y desde los apóstoles, acuérdense, esa era la lectura estos días en la misa,
el Espíritu Santo les inspira eso. No les exijan que se circunciden, porque es prácticamente como si les dijera eso. Lo importante es en el corazón, es algo interior. Dios nos viene a traer es algo espiritual, no material. Esa religión viene a ser espiritual. Pero hay muchas cosas del Antiguo Testamento que sí son eternas y que son palabra de Dios actual, eterna. O sea que por ejemplo, pues los mandamientos, ¿sí? Eso no es algo que se pueda cambiar, o que digamos, no, eso ya es del Antiguo Testamento, ya no es necesario cumplir eso, ¿no? Hay cosas que del Antiguo Testamento que son vida y que son perfección y que nos llevan a esa unión con Dios, que no las podemos dejar. Pero hay otras que sí se pueden dejar y que en ciertas sectas no entienden eso y se quedan en lo exterior, ¿sí? Por ese materialismo en el que vimos hay gente eso, que todo lo ve y todo lo entiende de una manera muy materialista, muy superficial, y se quedan aferrados a eso, o de una manera muy ritualista, muy externa. Y lo que importa es eso, el espíritu, que precisamente eso pasa incluso dentro de la iglesia hoy en día, que hay ciertos grupos dentro de la iglesia muy como muy afincados o muy enraizados y muy apegados a la letra, ¿sí? Porque saben mucho, son muy tradicionalistas y bueno, eso tiene como todos sus pros y sus contras, pero un peligro ahí es ese, quedarse con la letra y por la letra matar el espíritu, y eso es un peligro muy grande y muy sutil. No nos puede pasar eso a nosotros. Entonces, si muchos por la letra, por ejemplo, cambiaron esto aquí, entonces el Señor ya no está ahí, el Señor ya no escucha las oraciones que se hagan ahí, y todos esos que piensan que todo lo del Concilio Vaticano, desde el Concilio Vaticano II hasta acá, solo actúa el diablo en la iglesia. Eso es una mentira, una astucia del demonio, ¿no? Eso es darle más poder al mal del que tiene. El Señor sigue actuando sin parar, y actúas más y siempre más. Él siempre vence, y Él es el amor no se puede quedar quieto. Entonces, como es el amor, Él saca bien de todo, y como es el amor, Él se mete por donde puede hacerle el bien al hombre. Eso es muy importante que lo entendamos, pero hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, hay muchos dones, muchas cosas que han venido en las últimas décadas, y muchos santos que, por ejemplo, un sacerdote estos muy tradicionalista decía, ¿no?, que todas las canonizaciones del Concilio Vaticano II hacia acá, o sea, de hace 60, 70 años hacia acá, valen un pepino, me dijo. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque sí han habido grandes santos, ¿sí? Y incluso lo que yo he explicado, esos santos de los últimos tiempos antes son más grandes, vienen a ser más grandes, y entonces por el hecho de que lo haya canonizado algún papa que haya cometido algunos errores, entonces ya no es santo, o ya no vale nada de eso. No, eso es como, sí, o sea, ser muy como de la letra, de las formas externas de una ceremonia, ¿no? Es el espíritu. Dios ve las cosas es desde el espíritu, no desde la fachada, o desde lo que el hombre haga o no haga. Si las cosas dependieran de lo que el hombre haga o no haga, como varias veces lo he explicado, son palabras del mismo Jesús, dice: si yo hubiera tenido en cuenta sobre la parte humana, ni siquiera me hubiera encarnado, hubiera tomado mi camino de regreso al cielo, dice el Señor. Entonces, si yo aquí voy hablando, son actuales, es importante ir aclarando todo eso para que el Espíritu Santo va poniendo como temas y cosas que de pronto no están dentro de la planilla o dentro de las letras o del tema que estamos viendo, pero que sí, todo está unido, en Dios todo está unido, todo hace parte de lo mismo, ¿no? Bueno, entonces dice: la creación del universo. La finalidad única de la creación fue que nuestra voluntad reinase. En todas las cosas que creaba ponía el sello de su fiat. Todas las cosas creadas fueron hechas para el hombre y el hombre para nosotros. Corresponder a Dios en amor por todas las cosas creadas es el primer deber de la criatura. Esta frase que dice acá yo la repito mucho, resume, o sea, es súper profunda y resume lo que es vivir en la divina voluntad, ¿sí? Resume la finalidad de la creación precisamente, como el Señor nos habla acá. Entonces imagínense ustedes, hermanitos, que con nuestra vida podamos ayudar a que se cumpla la finalidad de la creación.
También un padre de estos tradicionalistas, o muchos de ellos no entienden lo del milenio, como que para qué otro reino acá, ¿no? Que el Señor venga allá y ya sea el juicio final y eso, para qué aquí un reino aquí en la tierra, sino ya que el Señor venga y acabe todo y juzgue a los buenos y a los malos y le dé a cada uno el cielo o el infierno y ya se acabe esto acá. Pero resulta que a la luz de estos escritos eso queda totalmente desmentido, porque entiende uno la importancia tan grande de que sí Dios reciba de parte de esta creación, de parte del ser humano en este mundo, reciba lo que Él merece, reciba esa adoración desde acá, desde la tierra, no esperar a que lleguemos al cielo para que Dios reciba de parte del hombre lo que merece. Entonces miren, la frase que digo que repito mucho es esta: todas las cosas creadas fueron hechas para el hombre y el hombre para nosotros. Entonces yo repito esto: Dios todo lo hizo para ti, pero a ti te hizo para Él. Que eso da para mucho. O sea, eso es lo que vamos a descubrir, cómo yo a lo largo de mi vida y con todos mis actos ir formando en mí, o sea, que la divina voluntad, mejor dicho, forme en mí ese paraíso para Dios, así como Dios hizo un paraíso para mí, porque la tierra, como Dios la hizo, es un paraíso, y eso es para mí. El sol, el agua, los alimentos, los animales, lo hizo para cada uno de nosotros, que por la voluntad humana y por el pecado eso, no podemos disfrutar de todo como Dios quisiera, ¿sí? Pero Él quería eso, que los animalitos fueran para todos, poder uno descubrir todo el mundo y no tener que hubieran fronteras y este sistema tan imperfecto de la plata, que todo depende de la plata y uno no puede salir de la casa si no es con plata, etcétera, etcétera, ¿sí? Con máquinas y todo eso, ¿no? La creación, como cuando Dios la hizo, era un paraíso, y nosotros todavía en alguna forma podemos eso, disfrutar de en cierta parte de la creación, y como dice el Señor en otro capítulo, el agua, el sol, los alimentos, uno ve que es, o sea, uno toma lo necesario y es como si fuera todo ya, o sea, como les dijera, como si bastara, y como si todo fuera solo para mí, el aire. Entonces todo eso Dios lo hizo para mí y quiere que yo llegue a hacer eso para Él también. Entonces yo por ahí tengo una charla que hablaba de eso, cómo irle formando a Dios en nuestra alma esa mansión. Pero tengo que volverla a hacer, porque cuando la hice, fue hace años, no quedó muy bien grabada y la subí en un canal de los que perdí en YouTube, de los que me quitaron. Pero es súper hermosa esa charla, súper profunda, porque ahí explico qué es cuál es el techo, cuál es el piso, cuáles son las paredes, las ventanas, los árboles, el cielo y todos los elementos de esa mansión que Dios quiere que construyamos en nuestra alma para Él. Y una cosa también que yo repito mucho es esa, porque es súper importante: con la mentalidad modernista se ha perdido esa concepción de que mi vida es para Dios. No, el hombre vive para sí mismo, y si cree en Dios es para que le dé a sí mismo, o sea, como si Dios fuera mi servidor, como si Dios fuera mi esclavo. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez en su búsqueda o hace años fue a alguna secta protestante. Yo sí fui a varias sectas protestantes cuando era muy joven en esa búsqueda de la verdad, y me acuerdo que esos pastores le hablan a Dios, y todavía hoy en día uno los ve, le hablan a Dios como si fueran el jefe de Dios, como mandándolo, como regañándolo, como exigiéndole una porquería, como regañándolo. Habían unos que le hablaban a Dios. Yo decía, no, o sea, eran sectas en las que yo entraba, miraba y veía que ahí ya no, o sea, no, con solo eso se daba uno cuenta que no estaba la verdad. Y algo en mí decía, no, pero, o sea, yo quiero hablar con Dios de otra manera, por su misericordia, ¿no? Y ese misterio de como que hay ciertas almas que Dios elige eso para estar en la verdad, en la verdadera iglesia, y nosotros somos de esas almas, hermanitos. Por misterio de la voluntad de Dios, con nuestra vida tenemos que agradecerle, con nuestra correspondencia, de que en medio de tantos millones y millones de almas que viven en la mentira o que han crecido en falsas religiones, otros tantos miles que se han salido de la iglesia sin nunca haberla conocido, sin nunca haberla visto desde adentro, se quedaron siempre viéndola desde afuera,
y allá fueron a parar en una iglesia de garaje, despreciando a la Santa Iglesia Católica de 2000 años. ¿Sí? Que con solo ver uno la arquitectura, es una ceguera de la soberbia y de la estupidez humana, de la voluntad humana, porque con solo uno ver la arquitectura, ya el que sea un poquito inteligente ya tiene que deducir la verdad. Ya, si Dios es Dios y Dios existe, pues la iglesia de él tiene que ser la más fuerte, la más histórica, la más poderosa, y también, si es inteligente, tiene que decir, la iglesia verdadera tiene que ser la más atacada, la más perseguida, la más odiada a lo largo de la historia. Si es evidente, ¿cuál es esa? Es la iglesia católica. Pero van a decir, dicen que la iglesia verdadera es una secta que creció, que nació hace 2 años, o 2 días, o 200 años. O las más viejas tendrán desde Lutero, 600 o 500 años. Pero si yo veo una catedral, una majestuosidad de templos, como por ejemplo los que hay en Roma, que son como una cosa de otro mundo, llenas de arte, inmensas, invaluables, y lo comparo con la bodega o el garaje donde se están reuniendo en la secta, o sea, ¿cómo va a ser eso la iglesia de Dios? Del Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Es absurdo, pero la gente está muy ciega, y como eso pasa, ¿por qué pasa? Porque la gente no busca a Dios, se busca a sí misma. Entonces busca donde canten, o sea, donde haya alimentico para mi yo, no para mi alma, porque si buscara el alimento para mi alma, reconocería que ese alimento está en la Eucaristía. No, donde hay alimentico para el yo, ese falso yo que cada uno va formando dentro de sí, ¿sí? Que es un enemigo al que hay que matar, o dejarlo morir de hambre, ese falso yo, o ese viejo hombre. Son 2 formas de decirlo, el falso yo o el viejo hombre. Ese viejo hombre se está buscando a sí mismo, entonces busca donde haya show, donde haya concierto, donde hasta hay tanta vileza en eso que hay gente que va a eso, es a ver dónde hace negocios, canje con Dios de dar un diezmo a ver si Dios lo prospera, como si se tratara de ir a ganarse una lotería, ir a esas reuniones. O hay amigos, o hay muchachas bonitas, hay eso, cosas humanas, criaturas, cosas de tierra, y a eso van y se quedan ahí buscando eso, y cuando no lo encuentran, entonces ya salen de ahí y no perseveran, porque uno ve eso, la verdadera perseverancia en la fe la ve uno solo en la Iglesia Católica, porque eso es algo que alcanza la Santísima Virgen María, la perseverancia en la fe. Por eso una verdadera conversión en la Iglesia Católica puede tardar eso años, pero es verdadera, es auténtica, no esas conversiones falsas de esas sectas que son ahí como una mecha que se prende y se apaga así de fácil, ¿sí? Una ebullición de un momento, cosas de sentimientos, de emociones, cosas emocionales nada más es lo que hay en esas sectas. Por eso, si ustedes conocen algún protestante sectario, mándenle este video, hermanitos, para ver si escuchan algo de los cuestiones. Sobre eso habría mucho que hablar, pero bueno, ese no es el tema. Entonces, si mediten en esto, hermanos, todas las cosas creadas fueron hechas para el hombre y el hombre para nosotros, o sea, para mí, porque al hablar de nosotros está hablando de la Trinidad. Entonces, que eso nos quede claro en el corazón y en la mente, en la memoria. Dios me hizo para Él. Si yo vivo así, esa ya es una gran verdad, una verdad inmensa. Si yo vivo de acuerdo a esa verdad, ¿cómo cambiaría mi vida, mi mentalidad? Dios me hizo para Él. Si yo fuera consecuente con esa sola verdad, yo ya no pecaría. Yo ya no viviría en función del yo. Es que, hermanos, estamos tan habituados. Eso ya formó en nosotros esa ya es nuestra naturaleza, nuestra condición de vivir es en función del yo. ¿Sí? Entonces, como para mí, duermo para mí, escucho música para mí, todo lo hago en función de mi trabajo para mí y los míos, ¿sí? O sea, giramos en torno al yo. Por eso, qué bueno conocer esto de la divina voluntad, porque nos libera de esa pequeña prisión que es el propio yo. Nos libera para que empecemos a vivir a lo grande, para Dios. Entonces, calcula eso, medítalo. O sea, si yo vivo para mí,
¿Qué diferencias hay con vivir para Él, para Dios? Calcula. Entonces, claro, yo vivo para mí, estoy como encorvado, como una serpiente, estoy enroscado hacia adentro. Lo que yo he repetido varias veces, miren que nosotros no fuimos hechos para nosotros mismos. Por eso es que en la vida nunca nos podemos ver como somos en verdad, a nosotros mismos. Los otros sí nos ven, pero nosotros a nosotros mismos no, nunca nos vemos. Porque uno se ve en un espejo y se ve al revés. Se ve en un video en una cámara, pues es eso, un video y una fotografía, no soy yo. O sea, no me estoy viendo a mí como si el alma se me saliera y me mirara a mí mismo de frente, ¿sí me hago entender? O sea, no me estoy viendo como soy en realidad, porque yo fui hecho para Dios y en Él para los demás. Por eso vimos eso, como proyectados hacia afuera de nosotros mismos. Pero, ¿qué dice el Señor para que entiendan eso? Con una frase del mismo Jesús, dice: el alma, cuando se mira a sí misma, se curva y se oscurece. Cuando me mira a mí, se ilumina y se engrandece. Entonces, por ahí podemos también decir eso. El alma, cuando vive para sí misma, vive en la oscuridad y en la esclavitud de esa pequeña prisión que es su yo, sus pasiones, sus problemas, sus conflictos, sus traumas, enmarañado ahí. Mientras que cuando vive para Dios, vive a lo grande y vive en la luz, vive una vida plena de verdad. ¿Por qué pasa lo que vemos en la sociedad? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué se autodestruye? ¿Por qué movimientos de envilecimiento del ser humano, como todo eso que hay ahorita que tanto se promueve, el feminismo, el homosexualismo y todo eso? Son cosas que parten de una mentira, de un subjetivismo, o sea, de una cosa personal y particular, y lo quieren volver algo universal, algo que en realidad es una mentira, lo quieren imponer para todos como si fuera una verdad venida de lo alto. Y lo que viene de Dios, que sí es para todos, lo quieren relegar al campo de lo particular y de lo privado. Yo hablo mucho de eso porque eso es importante entenderlo, que de eso habla el Papa Benedicto XVI. Entonces sí, hay muchas de esas cosas que hoy en día se promueven porque el hombre vive es eso. O sea, es claro, si una persona nunca se abre al amor de Dios, a vivir para el que fue creado, sino que vive en función del yo, pues su vida nunca va a ser plena. Ahí no hay felicidad, ahí no hay plenitud, no hay libertad, hay como una guerra continua. Entonces eso, la divina voluntad me ayuda a mí a por fin salir, no es mágico, es poco a poco, pero a salir de esa guerra interior, que unos más que otros, pero todos la tenemos. O sea, yo no me puedo quedar toda la vida en una maraña, yo no me puedo quedar todos los días como enredado en mí mismo, ¿sí? Ojalá me esté haciendo entender. No me puedo quedar toda la vida ahí, como aprisionado porque eso yo veo, la gente piensa mucho en sí misma, o pensamos mucho en nosotros mismos, y nos queja, y por eso cuando la persona que se queja mucho es porque vive en sí misma, la gente que habla mucho de sí misma, la gente que vive como mimándose, como consintiéndose todo el tiempo. Por eso todo ese rollo de la autoestima es una gran mentira. Como digo yo, el demonio es el campeón de la autoestima, ¿no? ¿Por qué el Señor no nos manda a amarnos a nosotros mismos? Ese mandamiento no existe, porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra condición. O sea, el hombre nace con ese amor de sí mismo, es algo, un instinto de conservación, porque o si no se dejaba morir de hambre, no se bañaba, no se cuidaba y se echaba ahí a la pena y no. Entonces es algo natural, que nos amemos a nosotros mismos, ¿sí? Por eso Dios no tiene necesidad de mandarlo. Lo que Él sí manda es amarlo a Él, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente. Y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, pero después Él, conociendo la imperfección del hombre, y más en estos tiempos que ya ese amor de sí mismo se convirtió pues eso, en egoísmo, en egolatría, en autoidolatría, en autonomía, en autoestima, en autosuficiencia, o sea, en puro imitación de Lucifer, porque esa es la vida de él. La vida del demonio es eso, la autonomía, la autosuficiencia,
sobre todo eso, la autonomía, ¿sí? El vivir es ser gobernado por su propia voluntad y no la de Dios. Esa es la vida del demonio, entonces Él quiere es que lo imitemos a Él. Entonces ya como el Señor conocía todo eso, por eso nos da el nuevo mandamiento, que ya no es amar al prójimo como a nosotros mismos, o sea, con un amor muy imperfecto, sino que lo amemos, dice Él, ámense como yo los he amado. Y eso ya es otra cosa muy diferente, porque amarnos como Dios nos ha amado, hermanos, imagínense ese reto, y es un mandato. ¿Quién cumple eso? Los santos, que han amado al prójimo como Jesús los amó, y por eso les servían, se entregaban, se sacrificaban. Pero nosotros estamos a millas de eso. Amar al otro como Dios me ha amado, con perfección, con entrega total, con olvido de sí mismo. Impresionante. Entonces, en toda la creación es importante este tema, el estudiar toda esta ciencia de la divina voluntad, porque se transforma en vida. De que yo vea en todo eso, nos debe llevar a ser personas contemplativas, hermano. Una persona contemplativa es la que está atenta y la que ve las cosas por lo que son. Esto que va a decir es súper importante, y voy a grabar una charla hablando de esto algún día, porque yo, pues, como doy clases de apreciación artística, también estudio cosas de filosofía y de arte, y bueno, hay muchas cosas de historia, pero esto que voy a decir es súper importante, con lo que le ha venido pasando a través de varios filósofos, como por ejemplo Nietzsche, que el pobre hombre era otro secretario del diablo, era la secretaria del diablo, mejor dicho, ese pobre Nietzsche. Se ha llegado al punto en que las cosas no se ven por lo que son, sino por lo que dicen que son. Entonces me hago entender, ya no se le da valor al ser, o sea, a lo que la cosa es en sí misma, sino a la idea que se tiene de esa cosa. Un ejemplo, cada cosa, un objeto, en la creación, todo habla por sí mismo, tiene vida propia, o sea, es una realidad que se puede demostrar, que se puede medir, que se puede palpar. O sea, son cosas objetivas. Entonces, lo objetivo que es, lo que es, yo por aquí tengo para no estar inventando, por aquí tengo unos apuntes sobre eso, que aquí es importante eso. Si yo voy a ser una persona verdaderamente contemplativa, es muy importante que tenga esto claro, para que yo aprecie las cosas por lo que son, ¿sí? Y no por lo que parece que son.